¿Cómo están, señores? Muy buenos días, tardes o noches, según les corresponda. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si recuerdan, pero hace algunos meses les dije que llegaría el momento en que haríamos unas cápsulas en las que yo hablaría, y estas serían para las personas que estuvieran en mi canal como miembros. Bien, pues esto ha llegado, señores, y esto se llama Programa para conocer a Dios. Esto llevará cápsulas informativas para conocer sobre Dios, demonología, teología, teosofía, sociología, psicología, dogmática, teosofía y muchos otros temas interesantes. Estas explicaciones no van a ser aburridas porque las cápsulas durarán aproximadamente entre 1 y 5 minutos, aunque algunas otras tal vez duren más. Comenzamos este rollo presentándome para ustedes, aunque sé que muchos ya me conocen. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Para los que quieran suscribirse es gratis. Y los que quieran unirse a una membresía, me ayudan a seguir haciendo este tipo de contenido. Y pueden dar un pequeño donativo también a través de PayPal. Eso está en la cabecera del canal, en la primera página. ¿De acuerdo? Solo que si dan un donativo, por favor digan que es un donativo. ¿De acuerdo? He explicado muchas cosas y muchas veces esto a través de los videos que ya he grabado previamente. Ahora vamos a hacer esto dividido por secciones de preguntas. Quiero darle el especial reconocimiento al señor Juan Diego Lara porque él me ha hecho muchísimas preguntas, ¿de acuerdo? Sobre este tipo de cosas. Y es también gracias a él y también gracias a la planeación que yo tenía de hacer esto, que gracias a él y a esta planeación escribí un libro. Y sí, escribí un libro de 269 páginas, respondiendo preguntas que él me había hecho. Y honestamente, señores, les recomiendo también su canal. El canal de él se llama Dios es Amor. Y hay muchísimas cosas interesantes que también les pueden ser útiles. Yo le he ayudado mucho, él también me ha ayudado y va a seguir existiendo material que será bastante relevante para el crecimiento espiritual, social, sentimental, mental, dogmático, teosófico, psicológico, sociológico y de todos los tipos que tenga que ver con el crecimiento del ser humano en lo que a su psique se refiere y su nivel espiritual como tal. Entonces, vamos a iniciar este rollo. Esto se va a llamar programa para conocer a Dios, aunque también se va a llamar programa para conocer al demonio, programa para conocer a la iglesia, programa para conocer a la sociedad, programa para conocer al ser humano. Pueden hacer todas las preguntas que deseen enviándolas a mi correo electrónico, que está en la parte de acerca de este canal. Ahórrense el spam. No les voy a enviar spam y no voy a aceptar el spam. Pueden preguntar lo que quieran. Pueden ayudar haciendo libros, enviando libros, como lo ha hecho el señor Juan Diego Lara. Él cuando le interesa algo, me propone un libro y me lo manda en PDF o a veces hasta me lo ha enviado desde el lugar donde vive hasta donde yo vivo. Se lee el libro, se examina y se pone en el canal. Son libros muy interesantes, inglés, español. Y pronto, si Dios quiere, también va a existir la catequesis di Satana, es decir, la catequesis de Satanás. Ese libro está solo en italiano y se les va a poner en este canal traducido al español. Y también en ese tiempo, cuando esté terminado, le daré sus créditos a la persona que está haciendo el trabajo que le encomendé. Así que por el momento vamos a iniciar este rollo con el inicio tal cual y los temas de santidad. Vamos a iniciar esto. Así que la ética es un campo amplio y fascinante, también estará en el canal. Aborda cuestiones fundamentales relacionadas con la conducta humana
y las decisiones y responsabilidades en diversos ámbitos de la vida. Y en el contexto de la teología del cuerpo, la ética adquiere una dimensión especial al explorar cómo nuestros cuerpos están hechos para recibir a Dios y amar, y cómo la redención de Jesús afecta nuestra comprensión de la sexualidad y la moral sexual católica, la desnudez como ícono de vulnerabilidad, la diferencia entre los hombres y las mujeres, la inocencia que es originaria antes del pecado, y la capacidad de amar como el regalo de Dios. Estos, señores, son algunos temas cruciales en la teología del cuerpo, además de la invitación a que seamos co-creadores y co-redentores con Dios, así como el debate sobre el uso de los anticonceptivos y otras cuestiones éticas relacionadas que añaden complejidad a la comprensión y aplicación de los principios éticos en este contexto. Y en esta conversación, y a lo largo de las conversaciones y de las diferentes cápsulas que les voy a ir poniendo, exploraremos estas cuestiones en profundidad y reflexionaremos sobre cómo la ética se entrelaza con la teología del cuerpo en la vida cotidiana y en diversas áreas de la sociedad. Así que comenzamos con algo que se llama temas de santidad. La clave para ser santo: reconocer que somos inexistencia y que todo lo bueno viene de Dios. Porque los que vivieron así pueden ser santos, como la Virgen María así lo hizo totalmente. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda, porque hoy les voy a hablar sobre la clave para ser santo. Primero tenemos que reconocer que no somos más que absolutamente nada y menos que nada, y que todo cuanto tenemos y somos proviene de Dios. Incluso aquellos estúpidos, y digo estúpidos porque es una buena palabra, que dicen que Dios no existe. Como no le interesa a Dios esa gente que dice que no existe, y por eso no les da pruebas de su existencia, porque los que no existen eventualmente van a ser ellos, porque van a morir, y cuando lleguen delante de eso que ellos dicen que no existe, de ese alguien, de ese ser omnipresente, omnisciente, bueno, pues van a quedar como lo que ya están quedando, estúpidos. El 95% de la Tierra reconoce a un ser superior. El otro 5%, bueno, Dios los bendiga. La santidad es un concepto que se relaciona con la perfección moral y la vida en comunión con Dios. En la tradición cristiana se considera que la santidad es una vocación universal. Eso quiere decir que todos los que estamos bautizados estamos llamados a vivir en la santidad. Para alcanzar esa santidad es necesario el reconocer que somos seres limitados e imperfectos y que necesitamos de la ayuda de Dios o de un ser superior para alcanzar la perfección. Y esta humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de ese Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Además, es fundamental tener una vida de oración y de comunión con Dios, en la que escuchemos su voluntad y pongamos en práctica sus enseñanzas. La vida sacramental y la práctica de las virtudes también son fundamentales para crecer en santidad. La Virgen María es considerada como un modelo de santidad porque su vida estuvo completamente centrada en Dios y en su voluntad, porque ella reconoció su pequeñez y su dependencia de Dios desde el momento de la anunciación, cuando ella nos dijo y le dijo a Dios, porque le dijo a todos los hombres, señores, hágase en mí según tu palabra, se lo dijo a Dios. Pero al hacer esto, nos dijo el sí a la salvación a todos nosotros. María vivió en total abandono a la voluntad de Dios y su vida fue y sigue siendo un testimonio de humildad, de caridad y de entrega. En conclusión, la clave para ser santo es que tenemos que reconocer que nosotros, por nosotros mismos, somos inexistentes y que todo lo bueno viene de Dios. Esa humildad nos permite vivir en comunión con Él, escuchar su voluntad y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, podemos crecer en santidad y estar cada vez más cerca de Dios.
Además, tenemos que reconocer que somos inexistentes porque también nos ayuda esto a tener una actitud de desapego hacia las cosas materiales y a buscar la verdadera felicidad en Dios. Nos hace conscientes de que nada de lo que tenemos o logramos en la vida realmente nos pertenece, sino que todo es un don de Dios. Ya les había explicado antes que un don no es un regalo. Un don es un privilegio de servicio a Dios. Es importante que destaquemos que reconocer nuestra inexistencia no significa que nosotros no tengamos valor como personas, sino que somos conscientes de nuestras limitaciones y dependencia de Dios. Esa actitud nos permite ser más compasivos y misericordiosos con los demás, porque reconocemos que todos somos igualmente necesitados de la ayuda de Dios. En la vida de los santos, podemos ver cómo esa actitud de humildad y dependencia de Dios les permitió hacer grandes cosas por Él, con Él y en Él. San Francisco de Asís, por ejemplo, él renunció a todas las riquezas para seguir a Cristo y dedicó su vida a la oración y al servicio y a los más necesitados. Recordemos que él tenía un papá que era rico. Renunció a toda esa riqueza y se hizo pobre por Cristo. Santa Teresa de Calcuta, por su parte, vivió entre los pobres de Calcuta, dedicó su vida a servir a los más necesitados, reconociendo en ellos el rostro de Cristo. En resumen, reconocer que somos inexistentes y que todo lo bueno viene de Dios es la clave para alcanzar la santidad. Esa actitud de humildad y dependencia de Dios nos va a permitir vivir en comunión con Él, escuchar su voluntad y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, de los santos, podemos nosotros crecer en santidad y ser testigos de la presencia de Dios en el mundo. En la Biblia podemos encontrar varias citas que nos hablan de la importancia de que reconozcamos nuestra inexistencia y nuestra dependencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 84 dicen: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo visites. Esa pregunta nos invita a que reflexionemos sobre nuestra pequeñez y nuestra necesidad de Dios. Asimismo, en el Evangelio de Juan 3, versículo 30, Juan el Bautista nos dice que es necesario que Dios nuestro Señor, es decir, Jesucristo, crezca y que Él disminuya. Se refiere a Él mismo. Y esa afirmación nos invita a poner a Dios en el centro de nuestra vida y a reconocer nuestra dependencia de Él. En cuanto a lo que es la bibliografía, les recomiendo algunos libros para profundizar en este tema, como lo son El Camino de la Humildad, de André Luz, La Santidad de la Vida Ordinaria, de Jean-Pierre de Caussade, La Imitación de Cristo, que es muy famoso. Ese está en el canal. Lo escribió Tomás de Kempis. La Locura de Dios, de Francis Chan. Está de más decirles que muchos de estos libros van a existir en el canal a su debido tiempo, pero también estaría de más decirles que podrían ayudar haciéndolos ustedes y proporcionándolos. Yo no hago feos a las voces de ninguna persona que le eche verdaderamente ganas y carisma por hacer algo. Les he dicho siempre que esto es una caridad, y lo sigue siendo, porque ustedes entonces no ponen su mano, su voz, su palabra y su tiempo para hacer esto. En resumen, reconocer que somos inexistentes y que todo lo bueno viene de Dios es la clave para alcanzar la santidad. Esta actitud de humildad y dependencia de Dios nos permite vivir en comunión con Él, escuchar su voluntad y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, siguiendo el ejemplo de la Virgen María y de los santos, porque podemos crecer en santidad y ser testigos de la presencia de Dios en el mundo. ¿Lo notan? 3 veces les he dicho algo parecido para inculcarles esa idea. Ahora vamos a decir esto. Había una vez un joven que se llamaba Diego y que siempre se había sentido insatisfecho a pesar de todos sus logros. A pesar de que era un estudiante brillante y tenía un trabajo en una prestigiosa empresa, él sentía un vacío en su interior y no lo podía llenar. Un día, Diego decidió buscar la respuesta a su insatisfacción y comenzó a leer libros sobre filosofía y religión. Y fue entonces cuando se encontró con la idea de reconocer su inexistencia y su dependencia de Dios.
Al principio esa idea le pareció extraña, pero cuanto más reflexionaba sobre ella, más sentido tenía para él. Diego comenzó a practicar la humildad y reconocer que todo lo bueno que tenía en su vida era un regalo de Dios. Y empezó a orar con más frecuencia y a leer la Biblia para aprender más sobre Dios. Con el tiempo empezó a sentir un cambio en su vida, una paz interior que nunca había experimentado antes. Un día, Diego conoció a una chica de nombre Ana en la iglesia, a la que comenzó a asistir regularmente. Y Ana era una persona muy humilde y amorosa, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Así que con el tiempo, Diego se enamora de Ana. Juntos comienzan a buscar la santidad en su relación. Así, siguiendo el ejemplo de la Virgen María y de los santos, Diego y Ana decidieron vivir su vida con humildad y agradecimiento, reconociendo que todo lo bueno que tenían en su relación era un don de Dios. Empezaron pues a servir a los demás juntos a través de la obra social de su iglesia y a ayudar a los más necesitados. Y con el tiempo Diego y Ana se casaron y formaron una familia. Siempre siguieron practicando la humildad y la dependencia de Dios en su vida cotidiana. Y gracias a su ejemplo, muchas personas en su comunidad se inspiraron y comenzaron a buscar la santidad en sus propias vidas. La historia de Diego y Ana nos muestra que reconocer nuestra inexistencia y nuestra dependencia de Dios nos puede llevar a una vida de paz y felicidad verdaderos. Siguiendo así el ejemplo de los santos y de la Virgen María, podemos encontrar el camino hacia la santidad y ser testigos del amor de Dios en el mundo. Diego y Ana continuaron viviendo su vida con humildad y agradecimiento, buscando siempre la voluntad de Dios en cada momento, y a medida que el tiempo pasaba su fe se fortalecía cada vez más y su amor por los demás crecía, sin límites. Juntos, fundaron una organización que no tiene lucro para ayudar a los más necesitados en su comunidad, y la organización se enfocaba en brindar ayuda a los niños y jóvenes que vivían en situaciones precarias, y Diego y Ana se dedicaron a trabajar en esto a tiempo completo. Con el tiempo, su organización creció, se expandió a otras comunidades, ayudando a miles de personas en todo su país. Diego y Ana continuaron sirviendo a los demás con amor y humildad, siempre reconociendo que todo cuanto tenían de bueno en sus vidas era un regalo de Dios. Así que su ejemplo inspiró a muchas personas para buscar la santidad en sus propias vidas y servir a otros con amor y humildad. Diego y Ana se convirtieron en verdaderos modelos a seguir para todos aquellos que querían vivir una vida auténticamente cristiana. Esta historia nos muestra que reconocer que somos nada sin Dios y que dependemos completamente de Él, sí que nos llevará a una vida de servicio y amor verdadero, siguiendo así el ejemplo de la Santísima Virgen María y los santos. Podemos encontrar siempre el camino hacia la santidad y ser testigos del amor de Dios en el mundo. En cuanto a lo que toca a la bibliografía, hay muchos libros que les puedo recomendar y que les pueden ser de gran ayuda para profundizar en este tema. Les doy algunos, para que ustedes, aunque escuchan en mi canal, empiecen a tomar la costumbre de leer, porque leer les activa el cerebro, señores, y hace que no mueran sus neuronas, ¿de acuerdo? Primero, La imitación de Cristo, que está en el canal, escrito por Tomás de Kempis. Segundo, La santidad de la vida ordinaria, de Jean-Pierre de Caussade. Tercero, El camino a la humildad, de André Luff. Cuarto, La locura de Dios, de Francis Chan. Quinto, El poder de la humildad, de Jesús Torres Santiago. Sexto, La oración de la humildad, de Rafael María López Melus. Séptimo, La alegría de ser pequeños, de Kiara Lubick. Octavo, La humildad como camino a la santidad, de San Pablo. Cada uno de estos libros nos enseña de una manera única sobre la importancia de reconocer nuestra inexistencia y nuestra dependencia de Dios, y nos ayuda a encontrar el camino hacia la santidad. En resumen, hemos hablado sobre la importancia de reconocer nuestra inexistencia y nuestra dependencia de Dios como la clave para alcanzar la santidad,
Y a través de la historia de Diego y de Ana, hemos visto cómo una vida humilde y agradecida puede llevar a la realización de grandes obras para ayudar a los demás. Ahora les voy a mencionar lo siguiente. La Virgen María es considerada la más grande de todas las santas y modelo de virtudes para todos los cristianos, y entre las virtudes que ella personifica, les destacaré las siguientes. 1. La humildad, porque María aceptó la voluntad de Dios de ser la madre del Salvador, y sin vacilar se consideró a sí misma como la sierva del Señor. Esa virtud nos enseña a ser humildes en nuestra vida y a aceptar la voluntad de Dios con gratitud y amor. 2. La obediencia, porque María obedeció a Dios en todo momento y siguió su plan sin cuestionarlo. Eso nos enseña que nuestra fe en Dios debe llevarnos a obedecerlo y a seguir su voluntad, aunque ésta no siempre esté acorde con nosotros y no entendamos sus planes. 3. La pureza. María es considerada como la Inmaculada Concepción, porque no tiene mancha de pecado original, y esa virtud nos enseña cómo ser puros en pensamiento, palabra, obra, y además evitar todo aquello que pueda alejarnos de Dios. 4. La fe. Porque María creyó en la palabra de Dios sin dudar, confió en su amor y en su bondad, y esta virtud nos enseña a tener una profunda fe y confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. 5. La caridad de María, porque amó a su Hijo y a todos los que le rodeaban, con un amor profundo y desinteresado, y esa virtud nos enseña a amar a los demás como a nosotros mismos y a servirlos con generosidad y compasión. Para aplicar estas virtudes a nuestra vida, podemos empezar por imitar a la Virgen María en su humildad y obediencia, aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida y buscando siempre su plan para nosotros. También podemos trabajar en nuestra pureza, evitando todo aquello que nos aleje de Dios y en nuestra fe, confiando en el amor y la bondad de Dios en todo momento. Y finalmente podemos buscar oportunidades para amar y servir a los demás, siendo generosos y compasivos en todo lo que hacemos. Y con esto, termino de hacerles las explicaciones del primer punto, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, el primer punto que estamos tratando es la clave para ser santo, reconocer nuestra inexistencia y que todo lo bueno viene de Dios. ¿Y por qué los que vivieron así pueden ser santos? Y cómo la Virgen María lo hizo bien y totalmente. Este es el primer punto de varias cápsulas que les prometí hacer hace ya tiempo. Así que compartan el canal, inscríbanse al canal, inscríbanse también al otro canal que se llama Dios es Amor. Den a conocer este canal y por el amor de Dios, si quieren y pueden, ayuden un poco también económicamente. Creo que les ha bastado el saber, el esfuerzo que significa el hacer esto. Que tengan un excelente día, tarde o noche y que Dios les bendiga y ojalá valoren el esfuerzo que se hace. Que Dios esté con ustedes.